En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa Me amó y se entregó por mí. Hoy vamos a meditar la primera parte del tema Los dones de Dios pueden perderse. Ya vimos una introducción en el video anterior y ahora vamos a continuar ya con el detalle de este tema. Su hermano y servidor Ludwig Salvador Cardona Gómez, para servirles y presentarles este tema de gran bendición. El tema de los dones de Dios pueden perderse es el cuarto tema de su libro, Meditando la Palabra de Dios para amarle más cada día. Poco a poco vamos ya avanzando en los temas que el Señor nos ha permitido ir viendo, ir estudiando. Hablábamos un poco ya el primer tema era una oración agradable a Dios. El segundo era dos formas de vivir frente a Dios. Una de frente a Él, la otra a espaldas de Él. El tercer tema, la intercesión, un servicio descuidado. Y este cuarto tema, los dones de Dios pueden perderse. Como ven, son temas muy ricos, temas que no siempre se abordan en otros cursos, en enseñanzas tradicionales o habituales dentro de la iglesia, y por eso hoy quiero empezar ya con ustedes de lleno el estudio de este tema, que es muy interesante y que no es muy común hablar de todo esto. Hoy vamos a hablar que los dones son precisamente eso, dones, no son premios, no son pagos. Aquí tenemos una imagen que nos habla de los carismas del Espíritu Santo. Y el día de hoy que estamos grabando este tema, 22 de mayo de 2026, estamos a 2 días de celebrar en la iglesia la solemnidad de Pentecostés. Y es muy común en estos días que algunos predicadores estén hablando sobre los temas del Espíritu Santo, sobre los dones del Espíritu Santo, sobre algunas situaciones sobre nuestra relación con el Espíritu Santo. De hecho, yo grabé un tema que se llama el Espíritu Santo en nuestra vida, como una pausa a este curso que estamos teniendo, y ahí hablo algunas situaciones como el significado de que el Espíritu Santo es una persona y una persona divina, o qué implicaciones tiene para nosotros también que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, por qué han habido incomprensiones también sobre la persona del Espíritu Santo. Ustedes pueden buscarlo en YouTube, se llama El Espíritu Santo en nuestra vida. Y precisamente lo grabé porque en estos días, como les menciono, es muy común empezar a escuchar este tipo de temas, que se hablan de los dones y carismas del Espíritu Santo, se habla de los frutos del Espíritu Santo, de las personas que se han dejado guiar por el Espíritu Santo. Pero nada de esto estaría completo si no se hablara de la persona que fue llena siempre del Espíritu Santo. Como dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículos del 26 al 38, alégrate llena de gracia. Ese llena de gracia es un término que en griego se escribe quejaritomene. Quejaritomene significaría algo así como la que fue, la que es y la que seguirá siendo llena de la gracia. La gracia, que ya lo hemos estudiado en otros videos de subprograma, en primer lugar es Dios mismo. Dios es la gracia increada. Nadie ha creado a Dios. Dios es el creador de todo lo que existe. Y entonces, en un primer término, gracia es Dios mismo. Entonces el ángel le estaba diciendo a la Santísima Virgen María: tú que eres llena de Dios, tú que fuiste, eres y serás llena de Dios. Entonces no podríamos abordar el tema de los dones y carismas del Espíritu Santo si olvidamos a la Santísima Virgen María. Pero ahora hablemos precisamente sobre nuestra vida, nuestra relación con el Espíritu Santo, porque a todos nosotros Dios nos ha regalado dones y carismas. No hay nadie que pueda decir: a mí Dios no me dio ningún don, a mí Dios no me dio ningún carisma. Que no los hayamos descubierto es otra cosa. Que no nos hayamos abierto a la acción del Espíritu Santo para dejarnos guiar por Él y servir a nuestros hermanos, ese es otro tema. Pero a todos Dios nos ha dado dones, nos ha dado carismas, pero no
es un premio por santidad, por portarnos bien, por vivir sanamente, por leer la palabra del Señor, por estudiar la Sagrada Teología o por conocer documentos de la iglesia. No es premio. Tampoco es un pago por el servicio que hacemos dentro de la iglesia. Dios no tiene nada que pagarnos a cada uno de nosotros. Simple y sencillamente nos ha dado dones, nos ha dado regalos, que es para el servicio de la comunidad, pero también para santificación propia. Entonces eso quisiera yo recalcarlo una y otra vez. No son premios, no son pagos. No es como cuando nosotros, sea que nos paguen por quincena o por mes en donde trabajamos, no es que nos digan, mire, por el trabajo que usted desempeñó durante la quincena, durante el mes, aquí está su pago, aquí está lo que se le ofreció cuando usted fue contratado. Con Dios no es así. Dios no nos dice, mira, yo te voy a dar dones o te voy a dar carismas a cambio de que prediques mi palabra, a cambio de que ores, a cambio de que intercedas por tus hermanos, a cambio de que dejes los vicios, a cambio de que dejes tu pecado, tu adulterio, tu fornicación. No es en esa línea que Dios nos los da. Por supuesto que entre más vida de santidad tengamos, vayamos abriéndonos a la santidad del Espíritu Santo, Él puede irnos dando otros dones, otras bendiciones, otros frutos, pero no es como un pago ni como un premio tampoco, sino que es como una muestra de su amor y misericordia. Con el paso de los años en la vida espiritual, se nos olvida que son regalos que Dios nos ha concedido, dice aquí en la diapositiva, y es así. Y pensamos que los dones son fruto de nuestra propia santidad. ¿Cuántas veces pensamos o vemos personas que piensan así? Es que yo tengo el don de sanación. Porque soy una persona que ora mucho, soy una persona que ayuna, soy una persona que lee la Sagrada Escritura, soy una persona que esto, que lo otro. Yo. Están llenos de yo. O sea, de sí mismos. Y en cambio deberían decir, hablando del don de sanación y cualquier otro don, el Señor me ha concedido este don por su infinita misericordia. El problema es que a lo largo de los años de nuestro servicio, en ocasiones se nos olvida, caemos en esa tentación, pensar que porque nosotros somos santos, porque somos buenos, porque nos esforzamos, entonces Dios actúa. Y Dios actúa a pesar de nosotros. A pesar de nuestro pecado, de nuestra fragilidad, de nuestra infidelidad a Él, Dios actúa a pesar de todo eso. Entonces, como dice acá, pensamos que son fruto de nuestra propia santidad. Que puede ser que no sea santidad, sino que sea orgullo propio. Que tal vez Dios nos ha dado la capacidad de estudiar. Vamos a hablarlo en este campo. Y entonces hay gente que puede memorizar y que puede retener alguna información con mayor facilidad que otros. Y entonces, es que porque yo tengo el don de la enseñanza, el don del estudio, entonces yo me esfuerzo y entonces el Señor me concede dar enseñanzas superiores a otros hermanos. No es así. No es de esta forma que Dios actúa. Dios actúa, definitivamente cualquier capacidad humana que nosotros tengamos, Dios la ha dado, que también Él requiere de nuestro propio esfuerzo, de que nosotros trabajemos en función de los dones que Él nos ha dado, como aquella persona de la parábola de los talentos, cuando le dice el Señor, siervo malo y perezoso, ¿por qué enterraste los dones que te di? Porque al que le dio 2 talentos o 2 dones, los multiplicó, trabajó y multiplicó. Al que le dio 5 también lo hizo, pero al que le dio solo 1 fue un siervo perezoso, malagradecido. Entonces, lo que Dios espera de nosotros es que trabajemos, que luchemos, que nos esforcemos para dar frutos. Aquí también dice en la diapositiva que son un regalo, una dádiva que Dios ha querido otorgar a cada uno de sus hijos, a ustedes y a mí. A todos nos ha dado más de algo. Y de cada uno de nosotros depende la manera que administremos los regalos que Él nos ha concedido. Ya estábamos hablando aquí un poco de esta parábola de los talentos. Porque hay quienes se esfuerzan y con la gracia del Espíritu Santo siguen luchando y van avanzando en su vida espiritual. Y el Señor Jesús les permite conocerle un poco más, conocerle un poco mejor, avanzar en esta vida de santidad y
Si antes tenían un don, ahora tienen dos o tienen más. Y en ocasiones hay dones que nos ayudan a propiciar otros dones. El don de lenguas ha sido muy criticado y muy despreciado en algunos sectores de la iglesia, pero nos puede ayudar a generar otros dones, a que Dios nos conceda otros dones. Porque ahí estamos orando según la voluntad de Dios. Entonces también nosotros necesitamos una respuesta activa al amor y misericordia que el Señor ha tenido para cada uno de nosotros. Aquí está la parábola de los talentos, San Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. El servidor perezoso recibió dones igual que los demás, no en cantidad, no es que porque no sé qué hermano el Señor le ha concedido el don de sanación, el don de predicación y el don de la música, por decir algo, y yo apenas tengo el don de intercesión. No es que un don sea superior a otro, pero alguien lo puede ver de esa forma. Mira, él tiene por lo menos 3 dones y yo tengo solo uno, y el mío no es visible. No importa la cantidad de dones que el Señor nos dé. Dice aquí que les concedió dones iguales. No en cantidad, pero sí en naturaleza. Fueron dones. Al igual que a los otros servidores. La diferencia estaba en lo que cada uno hizo con lo recibido. Volviendo al ejemplo de este hermano que recibió el don de sanación, de predicación y de la música. Y el otro solo de intercesión. Podría pensar, es que a mí solo me dio un don y al otro le dio 3. Entonces el otro es más santo que yo. Y como el otro es visible, tiene dones visibles, entonces él sí es santo, a él sí lo van a reconocer y a mí no. Ya estudiamos ampliamente el don de intercesión. Bueno, dimos algunas pinceladas porque para esto podrían haber cursos y cursos sobre la oración de intercesión. Pero podría ser que aquella persona que se quedara solamente con el don de intercesión sea mucho más santo que aquel que tenga los 3 dones, 3 o más dones. Entonces la diferencia no es la cantidad de dones, sino lo que nosotros respondamos con agradecimiento al Señor por lo que Él nos ha concedido. Ahora, siguiendo con esto, mire, a mí me encanta el Evangelio según San Lucas en esta parábola de los talentos, cuando dice, por tu boca te juzgo. Aquí está precisamente el siervo malo, San Lucas 19:26. Por tu propia boca te juzgo, dice esta imagen. Porque en San Mateo no habla de esta forma, pero cuando le dice, Señor, es que yo sabía que tú eras un amo que quiere cosechar donde no ha sembrado. Entonces el Señor le dice, por tu boca te juzgo. Yo no soy así, le hubiera dicho el amo que representa al Señor Jesús. Pero como tú piensas eso de mí, por tu boca te juzgo. No es ningún mérito nuestro haber recibido los dones del Espíritu Santo. Ni ahora, ni nunca. Ni desde que nacimos, ni desde que fuimos engendrados, mejor dicho, en el seno de nuestra madre, como dice el Señor al profeta Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 10. Antes de haberte formado en el vientre de tu madre, yo te conocía y te consagré. ¿Para qué? Para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí, dice el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando el Señor ya nos dio los dones y carismas. Pero ni siquiera una gran vida de santidad puede merecer un solo don del Señor. Aquel don que nosotros podríamos pensar como más insignificante, ni siquiera la mayor vida de santidad. Pensemos en alguien como San Francisco de Asís, como el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Ni siquiera hombres de una santidad tan grande como ellos merecieron el don más pequeño del Señor. Más pequeño según nuestros criterios, por supuesto. Más oculto, más insignificante para el criterio humano. Para dar esta conferencia he leído tantos libros, está entre comillas porque eso es lo que le he escuchado en algunas ocasiones a algún predicador muy reconocido. Y antes él me recuerdo que mencionaba para dar esta enseñanza o para dar esta prédica, pero unos 15 años para atrás posiblemente le he escuchado que él ya no da prédicas, ya no da enseñanzas, él da conferencias. Ya ha ido denigrando, degradando sus participaciones porque son solo conferencias. Ya sobre esto se hablará en otra oportunidad, de que la conferencia no
cambia la vida de ninguna persona. Mientras que la predicación de la palabra de Dios, eso sí. Pero esta persona dice, es que yo para dar este tema he tenido que leer, en una ocasión creo que dijo 6 libros sobre un tema. Y a ustedes ya se los traigo resumidos. En primer lugar, es un don de Dios. Si así fuera, si él hubiera leído tantos libros para eso, es un don de Dios. No es un privilegio ni capacidad humana. Un don que el Señor le dio para poder haber leído esos libros y poderlos transmitir de una forma resumida. Yo no me voy a poner aquí a hablar con ustedes de cuántas horas, ni cuántos libros, ni cuántos años he tenido que invertir de tiempo para poder compartir este curso con ustedes. Eso ni siquiera me recuerdo ni me interesa. Y lo digo con toda honestidad. Pero no es nuestra propia capacidad, nuestra propia iniciativa, es don de Dios. Pero vamos viendo que muchas veces nosotros pensamos que son premios o pagos que recibimos por nuestro esfuerzo. Porque nunca le podremos pagar al Padre sus bendiciones. Salmo 16, versículo 12 dice, ¿cómo pagaré al Señor por todo el bien que me ha hecho? Aquel canto tan maravilloso que se interpreta muchas veces en la Sagrada Eucaristía. ¿Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? De este salmo proviene ese canto. Mucho menos está la obligación que Dios tenga que pagarnos a nosotros por servirle. San Lucas capítulo 17, versículo 10. Cuando llegan los apóstoles y los discípulos y llegan emocionados y Señor, hasta los demonios se sometían a nosotros en tu nombre. ¿Y de qué se admiran? Dice el Señor Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les decía, ustedes no se alegren de que eso suceda, sino que alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Pero también les dice, después de hacer todo eso, digan, no somos más que siervos inútiles, solamente hemos hecho lo que debíamos hacer. Esa es la actitud del discípulo del Señor. Esa debe ser nuestra actitud. No somos más que siervos inútiles. Es que yo soy aquí, soy allá. Siervo inútil. Es que yo puedo dar cursos. Siervo inútil. Yo puedo orar por los hermanos y que ellos reciban el Espíritu Santo. Siervo inútil. Es que yo puedo hacer tantas cosas en la iglesia. Siervo inútil. Cualquier cosa que podamos hacer, somos siervos inútiles. Que Dios ha querido contar con nosotros, a pesar de que somos siervos inútiles. Que nunca se nos olvide eso, por favor, hermanos. Nuestra vocación es un regalo de Dios. Seamos diligentes, no perezosos. Y nuestra vocación, en primer lugar, hablando de la vocación específica. Bueno, la primera vocación de todo ser humano es a vivir en comunión con Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos ha escogido desde antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Para eso nos ha elegido el Padre. Esa es la primera vocación de todo ser humano. Segunda vocación es a la vida, a nacer. Tercera vocación, pues ya podemos hablar de la que cada uno de nosotros tiene. Algunos fuimos llamados a la vocación del santo matrimonio, otros a la vida religiosa, otros a la vida sacerdotal, otros a la vida soltera, a la soltería. Aunque hay quienes dicen, es que esa no es vocación, porque estar soltero es estar suelto. Pero Dios puede llamar a la vida de la soltería. Pero cualquier vocación que nosotros tengamos es un regalo de Dios. Él sabe por qué a cada uno de nosotros nos llamó a una vocación. Dios sabe por qué lo ha hecho. Pero entonces seamos diligentes, trabajemos por el Señor, amémoslo, démosle a conocer a los que no han oído hablar de Él. Que hay muchas personas que no han oído hablar del Señor. Y hay otros que han oído hablar de Él, pero cosas que no ha dicho el mismo Señor. Ya en este tema de el Espíritu Santo en nuestra vida, solo que grabé en otro medio de comunicación social, yo presentaba la visión de dos autores distintos. El padre Antonio Royo Marín, él escribió un libro que se llama El Espíritu Santo, el Gran Desconocido se llama el tema. Habla sobre el Espíritu Santo y su libro se llama El Gran Desconocido.
Mientras que hay otro teólogo, un teólogo francés, que en 1980 escribió el libro El Espíritu Santo. Y en alguna sección de este libro dice que antes se le llamaba el gran desconocido al Espíritu Santo, pero ahora se habla por todas partes de él. Algunas veces se dicen cosas correctas, otras veces se hablan cosas equivocadas sobre él. Pero yo me atrevo a decir, y lo dije en este otro medio de comunicación y lo comparto ahora, yo estoy un poco más en la línea del padre Rollo Marín. El Espíritu Santo sigue siendo el gran desconocido, porque por un lado se hablan cosas que no son de él, y por otro hay muy pocas veces que se habla del Espíritu Santo. Entonces, estudiemos algo sobre el Señor, seamos diligentes y busquemos conocerle y amarle un poco más cada día. ¿Quién podría decir que a base de esfuerzos ha logrado obtener el don de lenguas o el don de discernimiento? Porque hay personas que pueden falsear estos dones, porque oyen más o menos como ora otro hermano en lenguas y trata de imitar esa palabra, ese tipo de palabras. Pero el don del discernimiento nos va mostrando el Espíritu Santo que este es un don falso. Nadie puede obtener un don de Dios por esfuerzo humano. Por nuestra naturaleza caída, por el pecado original, nosotros estamos inclinados al pecado. Pero Dios ha querido que se superen estas limitaciones, y una de las formas que podemos superar nuestras debilidades es por medio del ejercicio de los dones y carismas, porque sirviendo a los hermanos podemos fortalecer nuestra vida espiritual. Traigo textos literales del libro para quien en algún momento determinado pueda estar escuchando solo el audio de este video. Pudiera ser que se transmita en alguna radio en algún momento y obviamente no se puedan ver las diapositivas. Entonces por eso es que lo leo. Aquí está la Santísima Virgen María el día de Pentecostés junto con los apóstoles y otras personas que estaban reunidas ahí. Nadie de ellos pudo haber ganado por propio mérito, por propia santidad, los dones. Ni siquiera la Santísima Virgen María pudo haber ganado los dones del Espíritu Santo por propio mérito. Los méritos son del Señor Jesús, que murió en la cruz del Calvario y resucitó por cada uno de nosotros. Y aquí también dice que la vida espiritual quieren reducirla a una simple transacción comercial. Si le doy tiempo y servicio a Dios, Él me retribuirá según lo que yo necesito. Así piensan algunos. Si yo voy a dedicarle tiempo al Señor 2 horas al día, por poner un ejemplo, predicando en comunidades, sirviendo en parroquias, voy a retiros, si le doy de mi tiempo al Señor, entonces Él tiene que darme lo que yo necesito. Y muchos lo ven en la cuestión económica. Es que yo vivo a tiempo completo, dicen algunos, yo sirvo a tiempo completo. Esa es una trampa en la que algunas personas han caído y que lo único que han hecho es vivir de la fe, vivir de la iglesia. Estoy hablando de laicos, que el trabajo propio del laico es trabajar, santificar el mundo con nuestras actitudes. Pero hay muchos laicos que quieren vivir como sacerdotes, quieren vivir metidos en la iglesia únicamente, quieren vivir predicando, dando cursos, dando enseñanzas, cobrando por ello. Con esa plata han creado empresas, pero porque piensan de esta forma. Y hay muchos sacerdotes que quieren vivir como laicos, que quieren andar en cuestiones sociales y en situaciones políticas y en todo esto, mientras que la vocación específica de sacerdote es como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se elige a los diáconos, dicen los apóstoles, nos dedicaremos a la oración y a la palabra de Dios. Esa es la vocación específica del sacerdote, que también tienen que realizar algunas actividades administrativas en sus parroquias o de otra clase en algunas reuniones. Está bien, pero esto debería ser lo menos. Sobre todo deberían dedicarse a la oración y a la enseñanza de la palabra del Señor, porque vemos que hay visiones distorsionadas. Dice acá también la diapositiva, incluso algunos se amparan en algunos textos bíblicos como San Lucas capítulo 18 versículos del 28 al 30. El Evangelio según San Lucas
18, del 28 al 30, es aquel texto cuando San Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué nos va a tocar? Pues el Señor les dice: pues aquel que haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, esposa o cualquier bien por mí y por mi palabra, recibirá en esta vida el 100 por 1 y en el futuro la vida eterna. Pero me gusta la versión de San Marcos cuando él dice: cuando recibirán todo esto, el 100 por 1, junto con persecuciones. No es una vida sencilla la que el Señor está ofreciendo a los que le siguen. Entonces vemos también que a veces hay como que algún cierto interés. Señor, yo le he dejado todo por ti, ¿qué me vas a dar? No es una transacción. ¿Qué don me vas a dar, Señor? Porque ahora yo estoy orando 1 hora al día. Dios no tiene que darte nada. Dios no tiene que darme nada a mí tampoco. Ya el hecho de orar 1 hora al día sería una bendición, sería una gracia de Dios, no es esfuerzo humano. Aquí está el momento del joven rico. Aquí está lo que yo les decía, que junto a la recompensa vienen las persecuciones. Pero el joven rico, ¿qué es lo que pasa con él? No quiso desprenderse de lo que para él era importante. Y entonces ahí está, se fue triste, se fue deshecho por dentro cuando rechazó al Señor. Nunca olvidemos que todo don perfecto viene del Padre de las luces, de parte de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 17. Lo que nosotros podemos hacer es corresponder al Señor como sus hijos muy amados. ¿Para qué? Para servirle y agradecerle que nos haya considerado para extender su reino. Ya el hecho de que el Señor se haya fijado en cada uno de nosotros sin merecerlo, no hay nadie que pueda decir: es que yo sí merezco que Dios se haya fijado en mí. No, no hay nadie. Por más santo que sea, no hay nadie que merezca que Dios haya puesto sus ojos en nosotros. Los puso por pura misericordia, por amor, por bondad infinita. Aquí está también esta otra sentencia. El hecho de haber recibido los dones de parte de Dios no significa que no nos esforcemos para ponerlos en práctica y desarrollarlos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele cuál es el don que nos ha regalado, Él o los dones que nos ha regalado. Y pongámonos a trabajar. Si alguien tiene el don de la música, de cantarle al Señor o de tocar algún instrumento, inscríbase en una escuela para poder servir mejor al Señor, y no pensando en vender música, en tener su canal de YouTube y vender así. Ahora ya no sé cómo están vendiendo. Un hermano me decía que algunos venden sus conferencias o su música en USB, o que los venden en redes sociales, venden sus cantos y todo. No pensemos en hacer negocio, pensemos en evangelizar, en transmitir la palabra del Señor. O si alguien dice: yo siento en mi corazón el deseo de predicar la palabra del Señor, de enseñarla, pues inscríbase en una escuela seria, en una escuela bíblica, en una escuela teológica, y empiece a aprender. Busque enseñanza católica sana, involúcrese en su parroquia, busque formación verdadera en la fe. O alguien que diga: yo siento el deseo, el don de interceder por alguien, empiece en lo secreto de su corazón, inicie. O yo siento el don o el deseo de orar por hermanos para que el Señor les devuelva la sanidad, pues empiece orando. No importa, pero busquemos también formación, busquemos instrucción sobre estos dones. Lo importante es no quedarnos de brazos cruzados. No hagamos esto. No seamos como este joven rico, que después, si rechazamos al Señor, vamos a regresar cabizbajos, vamos a regresar tristes, vamos a regresar frustrados. Que el Señor Jesús nos libre de caer en ese tipo de problemas, porque este tipo de problemas son de repercusión divina y eterna. Y hermanos, como siempre,
Le pido al Señor que les bendiga y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y digamos juntamente con San Pablo: me amó y se entregó por mí. Aquí está mi dirección de correo electrónico, el nombre de mi canal de YouTube. Como siempre les pido que se suscriban a este canal, que le den like o me gusta, que compartan estos videos y sobre todo que oren por mi familia y por mí, para que seamos fieles al Señor y que no estemos buscando en ningún momento la gloria humana, y que los pocos dones que el Señor nos haya dado los tengamos siempre para su honra y su gloria. Y digamos ahora juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que su alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, y si Él nos lo concede, hasta un nuevo video de este su programa, Me amó y se entregó por mí. Dios les bendiga.